Hola, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Acá estábamos charlando un poco con Abraham y con la hermana Irma, que recién nos saludamos, así que bueno, creo que vamos a estar nosotras dos en la clase y bueno, después cuando la vean también deseo que sea una clase linda y bendecida para todos las que los van a mirar. Eh, Irma, ¿te gustaría dirigirnos en la oración de inicio? ¿Estás por ahí? Sí, claro que sí. Muy bien. Sí, vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, bendito y alabado seas por la eternidad. En esta hermosa y fresca mañana, Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque nos diste este privilegio de abrir nuestros ojos. Gracias, Padre, porque en tu magnificencia nos muestras tu poder, Señor, en la naturaleza, en la lluvia, en el sol intenso, en la humedad, en las áreas, Señor, que son secas, en el frío, Señor, en el calor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nos permites disfrutar. Gracias también por este momento, Padre, que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, aprender más de ti con esa ciencia que tú le has dado al ser humano, esa inteligencia, esa sabiduría, para poder no solamente ayudarse a sí mismo, sino ayudar a todo aquel, Señor, que se pueda acercar. Bendice, Señor, a nuestra profesora, a todos nuestros directivos y permite, bendito Dios de los cielos, que este tiempo de estudio, Señor, sea de bendición. Te lo suplicamos y te lo imploramos, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Irma. Bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Qué tal el examen? ¿Estaba difícil? Todavía no lo corregí, pero vi ahí que la hermana Irma pudo subirlo, así que ya que estás te pregunto. Sí, es que ve que le decía yo que teníamos actividades y al final Ajá, hubo visita en casa y ahí ya en el ahí. desayuno, la comida, ahí como que todo le digo a mi Bere, le digo, ay, mi amor, le digo, estoy preocupada porque acabo de iniciar el examen y no sé si lo termino. Llegó la hora en que mi hijo se fue y él es el que me ayuda con la tecnología. Y Ajá. bueno, ahí casi a las 9 de la noche él ya me llama todos los días a esa hora y hay que ayuda porque tengo abierta la lap, tengo abierta la tablet, el celular, pero no puedo. Claro, se te complicó. Bendito Dios, lo pude hacer. Sí, Lo bueno, primero, espero, a ver, si llegase a pasar algo que en una próxima vez o algo que se complica tanto, eh, se puede charlar, no te preocupes, Irma, que por ahí, si me decías, bueno, estuve con gente, estaba con todo este lío, no me sale, podrías escribirme sin drama, o sea, yo no tengo problema, tampoco esto es un regimiento ni el ejército, o sea, la idea es que podamos disfrutar también del proceso y que no sea una carga, sino que, bueno, así que para la próxima, relájate, no pasa nada si no se puede. No siempre se puede. claro, gracias, muy amable. Te agradezco por Bendiciones. ponerle ganas y hacerlo y estar ahí al pendiente, te agradezco mucho. De todos modos, si no lo hubiese podido hacer, no pasa nada, de verdad, pero te Eh, agradezco. una pregunta, sobre el test, ya no he revisado. Contesté el Ajá. primero. Eso lo tenemos, es propio nada más, ¿verdad? Sí, es propio, es solamente para una evaluación de uno mismo y conocerse un poquito más. Después es algo que les puede servir si ustedes quieren trabajar con alguien y conocer un poco las habilidades, sobre todo el tema de la inteligencia emocional, que por ahí creo que puede ser un poco más útil, pueden utilizarlo o si justo viene alguien y necesita un poco de orientación por no sé, qué hacer de su vida, con qué estudiar o algo, el otro de Me puedo inteligencias ayudar. múltiples también puede servir, o sea, les puede servir para administrarlo a alguien después, pero si no, 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 o sea, Bueno, es solo para ustedes, no requiere nota ni nada de eso. Así que ahí muchas está. gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, les voy a compartir el PowerPoint. Sí. Voy a cerrar esto acá no sé dónde está abierto el WhatsApp, pero me hace ruido, me molesta ese ruidito. Encima no sé cómo se cierra.
Pero bueno, ahí porque me está molestando el ruido, pero me parece que no sé si se puede cerrar. Es el programita. Bueno, nos habíamos quedado en la unidad número 4. Habíamos visto la mayor parte de esto, bueno, la mitad más o menos, así que vamos a continuar con esto. Llegamos a ver el encuadre de la entrevista, esa primera aproximación al entrevistado, al aconsejado o a la persona con la que trabajemos. Los tipos de inicio de la consejería, ¿se acuerdan que tenía que ver con cómo arrancábamos, cómo se acercaba alguien a nosotros, si nosotros nos encontrábamos con alguien eh, y decidíamos nosotros acercarnos a ofrecerle nuestra ayuda, si alguien nos derivaba el caso, la situación? Y habíamos hablado también del método, o sea, del plan a seguir, de la elección del mejor, la mejor forma de trabajar con esta persona. Nos habíamos quedado ahora en el proceso y vamos a ver la técnica directiva y la no directiva. Vamos a ver qué es esto. Bueno, esto es el encuadre. Como yo siempre les digo, por ahí le anoto cosas puntuales, como para que el PowerPoint o la presentación sirva de guía más que nada. Esto habíamos visto del método, y creo que nos hemos quedado en esta última parte que era acentuar lo positivo, animar. Bueno, en el proceso, a ver, capaz que vimos esto acá también. Bueno, en cuanto al proceso, como la palabra lo dice, ¿no? Quiere decir que va a tener que ver con todo el recorrido que hagamos con la persona, desde el inicio que tenía que ver con esto de cómo se presenta, eh, cómo tenemos ese primer acercamiento con el encuadre que establecemos con esta persona y con todo el recorrido de poder indagar, explorar, tratar de analizar el problema, darle algunas pautas a seguir y bueno, finalizar después dando por terminado todo el proceso de la consejería. Entonces, todo eso es el proceso, todos los pasos a seguir para tratar de llegar a nuestro objetivo, que es, bueno, pueden haber objetivos amplios, pero como objetivo principal es que lo que está atravesando la persona le sirva, perdón, para acercarse a Jesucristo y que pueda también tratar de sentirse mejor en todo este tiempo, ¿no? Tratar de lograr un bienestar. En esta primera parte habíamos hablado de que había formas para hacer el hecho de acercarse a la persona y podía hacer con esto del envío de un formulario. Esto se da un poco más, como les había dicho, con la técnica directiva, es decir, que nosotros direccionamos más o menos para dónde va a ir la consejería. Ya vamos a adentrarnos un poco en eso. Pero así utilicemos la técnica no directiva, es decir, que vamos a dejar que la entrevista siga su curso, las entrevistas, de manera en la que tienen que irse naturalmente, por decirlo así, igual podemos enviar un formulario como para tener una idea. Pero no, eso no es necesario. Entonces, también podemos tener esas preguntas guías, como les decía, que son preguntas que no le van a decir directamente, no le van a leer de la hoja, pero les pueden servir a ustedes para poder tener una aproximación de algunos puntos para que no se les escape. Bueno, quiero indagar sobre la familia, cómo es su relación con Dios, algunas cosas habíamos visto. Y también ya tener algunos recursos bíblicos, algunos pasajes, algo un poco armado para que la persona pueda irse con algo, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez yo ya tengo preparado estos pasajes y puedo seleccionarlos también en ese momento, pero por lo menos tengo algunos ya armados como para poder dárselos y que los estudie y demás. Entonces, tener algo armado. También puede ser de que podamos decirle a la persona, bueno, eh, déjame ver, después de finalizar la primera entrevista, cuáles pueden ser los textos que te puedo dar para estudiar o qué lectura vamos a seguir y te las voy a mandar mañana, pasado. No generarle tanta ansiedad tampoco, decir, bueno, en esta semana te mando, no, tratar de ser un poco más comprometidos en que no dejemos pasar tanto tiempo para que la persona pueda sentirse un poco más contenida, ¿se entiende? Entonces nosotros podemos preparar a partir de
analizar un poco esa primera entrevista. Van a quedarnos seguramente muchas dudas de esa primera entrevista, porque bueno, nadie conoce a alguien una primera vez, pero nos puede servir de guía. Y después vemos que vamos a adentrarnos ya de lleno en lo que es la reunión inicial y habíamos visto que había una importancia de establecer una relación. Eso habíamos visto más arriba, ¿no? De que es importante que nosotros podamos eh, adentrarnos en fortalecer el vínculo. Lo más importante va a ser que nosotros podamos tener un vínculo con la persona, que ella se pueda sentir en confianza. Habíamos visto varias cosas de esto, ¿no? De que no se sienta como que somos jueces, eh, y que pueda tener esa confianza de par. Si bien nos vamos a tener cierto grado de autoridad, por decirlo así, o que la persona va a sentir que estamos un poco más arriba, no por ser mejores ni nada de eso, sino por el simple hecho de que busca ayuda en nosotros. Entonces, hay una relación que no es totalmente horizontal, pero tenemos que tratar de que con el vínculo la persona pueda sentirlo así, de que se sienta en confianza. Esa es la relación, establecer la relación que vendría a ser como lo primero, ¿no? Después vamos a ver que tenemos que explorar eh, la preocupación. Cuando hablamos de explorar la preocupación, vemos que tenemos que escabullirnos un poquito más, ¿no? Miren que le quiero buscar dónde está para no olvidarme de algo que les quería decir. Entre todos los libros se pierden. Ujú. Bueno, algo de esto ya estábamos viendo. Lo guardo un ratito. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de explorar la preocupación, justamente tiene que ver con indagar o ir un poquito más a fondo con lo que tiene que ver con la problemática en sí misma, ¿no? Entonces nosotros vamos acá a hacer eh, como un tirabuzón, vamos a tener que tratar de ir sacando algunas cosas, ¿no? En eso nos pueden servir, por ejemplo, las preguntas que teníamos armadas, las preguntas de guía, pero si no, también van a haber cosas que podemos ir indagando a medida que la conversación vaya surgiendo. Entonces nos plantea el problema, por ejemplo, viene con un problema matrimonial y nosotros vamos a tratar de ir preguntando más hacia ese lado. Entonces podemos preguntar cuestiones que son como más del tema específico, pero también vamos a explorar un poquito más en lo que tiene que ver con el pasado, ¿no? Porque las personas llevan a diferentes problemas porque tienen formas de ver la vida. Si se trata, en este caso, de un problema matrimonial, acá hay dos personas que vienen con un bagaje distinto, familias distintas, y eso hace que después, al unirse con otra persona, pueden haber conflictos, porque cada uno tiene una forma de crianza totalmente distinta, y bueno, y son dos que se unen, ¿no? Pero en ese tiempo la idea es que podamos buscar congeniar, tratar de dar esa mirada como optimista de que las cosas se pueden, si hay matrimonios y familias que subsisten y así se forma el mundo, ¿no? Mediante las familias, quiere decir que la de cualquiera puede funcionar si hay voluntad, si hay compromiso de ambas partes y hay también una mirada real de introspección. Entonces, en este caso podemos evaluar después trabajar con la otra persona también. Pero acá en explorar la preocupación vamos a darnos cuenta de algunos mecanismos, ¿no? Habíamos visto los mecanismos de defensa, eh, formas de actuar de acuerdo a la crianza, entonces explorar un poquito más a fondo de ese lado, ¿no? Eh, y en este sentido vamos viendo un poquito más allá, ¿no?
de lo que tiene que ver con lo más interno, tratar de ir generando un ambiente de confianza para hacerle preguntas quizás un poco incómodas. Quizás en la primera entrevista no se va a dar, pero a partir de la segunda sí. O tratar de romper el hielo con algo como, bueno, mira, capaz que acá hablamos de temas que van a ser incómodos, pero la idea es que te pueda ayudar. Entonces, para eso es necesario explorar cosas que te van a incomodar, como por ejemplo, no sé, bueno, si vuelvo al ejemplo del matrimonio. ¿Alguna vez fuiste infiel? Bueno, quizás la persona no nos quiere decir, pero nosotros le podemos decir que va a estar en confianza, que no vamos a ir a desparramar el secreto por todos lados. Pero se necesita que la persona sea sincera, vuelvo a esto, que pueda sentirse en confianza con nosotros para que podamos ir un poco más a fondo a tratar de resolver el problema, porque si no, no se va a poder. Pero otro punto, y quizás esto tiene que ver más con el final de la entrevista, y quizás con todas las entrevistas, es el hecho de ofrecer esperanza. Es que la persona pueda sentirse realmente que viene con nosotros, pero que hay, más allá de lo complicadísimo que pueda ser el problema que tiene, que pueda sentirse en paz porque puede confiar en Jesús y que si ya está en este punto de buscar ayuda, es porque va un paso adelante, ¿no? Y sobre todo ofrecer la esperanza de, de las cosas que hace Jesús en nuestras vidas, de que puede sanar cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo interesante, que acá el autor plantea y lo hace, me parece como muy específico, es que dice que si nosotros tenemos una persona que sufre depresión, eh, queremos que se sienta mejor, obviamente que vamos a buscar que se sienta mejor, entonces dar palabras que den esperanza a eso. Solo que ese no es el objetivo principal, sino de ver que esa depresión puede ser una oportunidad para que pueda tener una perspectiva distinta de la vida y de lo que Dios quiere hacer con esta persona. Pero sí es cierto que darle palabras de ánimo, de aliento, ayudan a una persona que está en depresión. Por ejemplo, así sea otro caso, si vuelvo al ejemplo del problema matrimonial, nosotros no podemos ofrecer una esperanza falsa. Y acá entramos a lo que son las expectativas, que pueden ser las metas, y acá entramos en lo de entrar tareas. Pero si hablamos de este ejemplo, uno no puede ofrecer una esperanza que no no sabemos, o sea, no podemos dar algo que no es conocido para nosotros. No podemos decirle a la persona, bueno, Dios va a hacer que ustedes vuelvan a estar juntos y estén bien. No podemos decir eso porque nosotros no sabemos si Dios quiere eso, no sabemos cómo sería ese proceso y tampoco tenemos la bola mágica para saber el futuro, digamos. O sea, no podemos ofrecer cosas que no sabemos. Las expectativas tienen que ser claras. Entonces, es muy importante, sobre todo en esta primera reunión inicial, que establezcamos puntos que queremos lograr. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que vamos a hacer juntos? Bueno, yo quiero lograr eh, que mi matrimonio no se rompa. Bueno, a ver, yo no puedo ofrecerte que con esta consejería logremos esto. Lo que podemos hacer es que realmente puedas entender el problema, puedas sentirte mejor, puedas tener una visión más clara del tema, puedas acercarte más a Dios. Entonces, tratar de que tenga expectativas reales. Quizás ese es el objetivo de la persona y el deseo más íntimo y está perfecto, está bien que sienta eso, pero nosotros no podemos otorgarle esa garantía porque no la sabemos, digamos. Pero acá el autor también plantea algunas preguntas que podemos tener como guía para poder guiar también a la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesita esta persona para comprenderse mejor a sí misma? ¿Qué necesita? Poner en palabras lo que le pasa, ser sincera consigo misma, explorarse un poco más, dejar prejuicios de lado, escribir, son cosas que podemos tener en cuenta. ¿Qué necesita escuchar esta persona en cuanto a la manera en que debe relacionarse con los demás? Necesitamos que la persona reconozca sus fallas
que se dé cuenta de que siempre está en lugar de víctima o que siempre se culpabiliza por todo. Eh, y de qué manera puede ser reajustada la perspectiva de vida de esta persona para que tenga una visión bíblica de sufrimiento. ¿Cómo le puedo dar? Y ahí obviamente que utilizamos los pasajes. Podemos, en base a esta idea que tengamos de la persona, bueno, a la próxima preparo un pasaje en el que da cuenta de la condición humana, pero también de la visión que tiene Dios de la persona, por ejemplo. ¿Qué necesita esa persona para ver más claramente a Jesús y acerca de su evangelio? ¿Qué necesita la persona? No todas las personas necesitamos lo mismo. Entonces, si la persona está necesitando algo distinto, seamos nosotros perspicaces en darnos cuenta de poder instruirlos por este lado. Y acá también podemos hacer como de cierre, como dar tarea en esta última, en esta primera, perdón, reunión inicial, es, bueno, además de darle lecturas para hacer, vuelvo a lo mismo, darle en ese momento o, si no, darle la oportunidad de ofrecérsela al otro día, por ejemplo, y aparte de orar por esa persona, eh, se le puede dar algunas asignaciones a seguir. Por ejemplo, la lectura de un libro con algunas preguntas que sean orientativas cuando las va leyendo, o alguna parte de un libro. Nosotros tendríamos que facilitarle el libro, sea en papel o por lo menos en PDF. Siempre es mejor el papel, al menos para mí, porque uno puede de ahí escribir un poco más al costado, tener como, pedirle, por ejemplo, que se consiga un cuadernito, unas hojas que sean como del trabajo que vamos a hacer juntos. Eh, por ejemplo, también puede ser escribirle una carta a alguien, si se tratara de, por ejemplo, un duelo que nos sana, incluso puede ser a alguien, y lo digo con cuidado, a alguien fallecido, pero no porque creamos que la persona muerta lo va a leer ni nada de eso, sino porque a veces sirve como desahogo, las cosas que yo le quisiera haber dicho y no le dije, y no hace falta que se la vaya a dar ni a algún lugar ni nada, y si se trata de alguien que está vivo, no ir a entregarse la carta, pero sí que pueda servir como método catártico, como un recurso, como un instrumento terapéutico. Con algunos se puede, con otros no. Algunos te van a decir, no, yo no quiero escribir nada, a mí no me gusta. Bueno, entonces vas a tratar de pensar tal cosa. Eh, por ejemplo, el hecho de enumerar, por ejemplo, algunas cosas positivas de sí mismo, otras negativas. Enumerar, por ejemplo, también puede ser de cómo es la visión que cree tener de sí mismo y después hacer un contraste con la visión que tiene Dios de esa persona y que pueda ir escribiéndolo. Eh, sí tener como sea un diario personal, algo donde pueda ir escribiendo lo que les va pasando. Escribir alguna confesión a Dios, escribir alabanzas, escribir alguna oración. Eh, entonces, son pequeñas, grandes cosas que a la persona le pueden servir de consuelo, de método catártico, de reflexión, de introspección, el ir dándose cuenta de sí mismo, ¿no? Ahora, hay que tratar de ir con cuidado. A veces uno como que quiere dar todo en esa primera vez y no siempre le sirve a la persona. Darle muchísima información y hablar mucho uno en esa primera vez no sirve. Necesitamos que la persona hable más y que nosotros tengamos cuidado con las cosas que vamos a decir. Después, eh, en las reuniones siguientes, tenemos que tener en cuenta, como les decía la vez pasada, como ese diagnóstico, pero es un diagnóstico que no tiene que ver con lo psicológico en sí mismo, sino más o menos nosotros vamos a tener una guía, una idea, y como les decía la vez pasada, que con la persona podamos ir eh, eh, tratando de pensar qué es lo que le pasa, ¿no? Nosotros podemos aclarar, mira, este no es un consultorio psicológico ni psiquiátrico ni médico, solamente vamos a tratar de indagar lo que te está pasando, ponerle eh, algunas ideas de lo que puede hacer como para poder encaminarlo. Eh, y continuar explorando las preocupaciones, es decir, que a lo largo de que nosotros nos vayamos encontrando con esta persona, vamos
a seguir indagando lo que le está pasando, ¿no? No, no es que en la primera vez uno explora todo, no, al contrario, cada vez cuando haya más confianza van a ver que van saliendo más y más cosas. Eso téngalo por seguro. Cuando la persona entra realmente con esa alianza terapéutica, como se dice en psicología, la persona se siente más libre y el inconsciente como se siente también menos cuestionado, menos juzgado, logra tener esa apertura y la persona cuenta mucho más sin prejuicio. A mí, por ejemplo, hay algunos que me dicen, hay algunos que son muy reservados y no cuentan realmente lo que les está pasando al 100%, y hay otros que son como muy, muy sinceros y también me dice, por ejemplo, yo no tenía ganas de venir hoy, pero vine igual porque sabía que eso era una resistencia. Entonces es interesante porque también da la posibilidad de poder explorar desde eso que trajo, ¿no? Entonces fue sincero con nosotros y nos empezó a contar de su pesar real, incluso con esa vez que nos íbamos a encontrar y podemos tratar de trabajar desde ese lugar, ¿no? Bueno, y acá aparece esto de ofrecer remedios redentores, justamente tiene que ver que siempre pueda haber esto de dejar una cuota de esperanza cuando se acerca a nosotros, o sea, y tener en claro el hecho de que lo que hacemos es consejería cristiana, no psicología. Entonces, dar remedios redentores quiere decir que siempre se vuelva a Dios, que siempre la persona pueda volver a Dios. Acá, vamos a continuar. Y en la última reunión, acá esta lo plantea, ¿no? Como el eh, a grandes rasgos, ¿no? Es como que en la última reunión, cuando nosotros establecemos que esa ya va a ser la última reunión, tenemos que tratar de tenerlo como previamente pensado, es hacer un repaso. Mirá, estuvimos trabajando esto, fíjate que vos viniste con esta idea y logramos esto, o viniste con esta idea y nos dimos cuenta de que esa demanda que vos hiciste no era una demanda real, sino que por detrás había algo más que vos querías solucionar. Por ejemplo, viene una persona que dice yo siempre, a mí siempre me engañan o nunca puedo tener una relación bien porque siempre salgo lastimada y capaz que el problema no era eso, sino que era su sentimiento de sentirse sola o por algún sentimiento de culpa, siempre se sentía inmerecedora de tener una buena relación, por decirlo. Bueno, el problema no era el engaño en sí mismo, sino sentirse culpable o sentirse víctima. Se dan cuenta, como que en eso podemos hacer ese repaso. Fíjate que vos viniste con esta idea y logramos esto, lograste esto. También se puede ir preguntando qué sentís que Dios fue haciendo en este tiempo, cómo cambió tu vida en este tiempo. Y establecer un seguimiento regular, o sea, como que no soltar a la persona a la deriva, pero sí decirle bueno, que llegamos hasta este punto y que a partir de ahora no la vamos a ver con la frecuencia que la veíamos, pero que cada tanto nos pueda escribir o que podamos organizar, por ejemplo, bueno, ahora nos vamos a ver dentro de eh, un mes y medio, por ejemplo, para ver cómo estuviste y después nos volvemos a encontrar si es necesario o no. Son personas a las que quizás la vamos a ver porque son de nuestra congregación o no, a veces podemos trabajar a la distancia, pero se supone que el trabajo va a ser justamente con los de nuestro entorno, entonces nos vamos a seguir viendo, pero como contexto de consejería ya no, entonces es importante dejar claro este tipo de cosas. Dentro del proceso también nos vamos a encontrar, ah, que quiero venir para acá un poquito, bueno, sí, en la introspección. ¿Qué es la introspección, digamos? Cuando nosotros hablamos de introspección, quiere decir justamente el hecho de poder meternos adentro de lo que les está pasando a la persona en sí misma. Es decir, que
es una experiencia que está cargada de emoción, que justamente por eso ofrece tanta resistencia, ¿no? Porque la persona como que eh, quiere pero no quiere, sabe que necesita hacerlo, pero en realidad genera angustia, entonces no se quiere ir como a ese punto de trasfondo, ¿no? Y, y lo que significa es que nosotros vamos a explorar esa parte como más interna. Entonces nosotros vamos a meternos adentro de ese inconsciente, adentro de esas emociones y de esa vida y de tratar de ver qué fue lo que está, qué es lo que está movilizando a la persona a hacer lo que hace, a pensar como piensa y bueno, y adentrarnos un poco más en todo lo que tiene que ver con ese mundo que está, pero la persona no se da cuenta. Que, bueno, ahí acuérdense de que hablábamos de que podemos tener en cuenta los mecanismos de defensa, de cómo la persona se manifiesta, qué hace, qué dice, qué no dice, cómo dice el cuerpo, eh, cómo comenta ciertas cosas con una carga más grande emocional o de palabras más sentidas, hace pausas. eh, Habla verborrágicamente de algo y no quiere escuchar, se contradice. Entonces, todo ese mensaje de doble línea, el entre líneas, es donde nosotros nos vamos metiendo y es la introspección. Y lo interesante es que nosotros nos vamos metiendo ahí, pero la persona es la que tiene que darse cuenta de esa introspección, ¿no? Entonces acá estamos en que hay diferentes niveles de la introspección. Primero es, lo primero que suele pasar es la conciencia, es como muy superficial la conciencia de que algo anda mal. Es decir, que nos damos cuenta de que algo no está funcionando como debería funcionar y por eso es que busco ayuda. Necesito que alguien atienda esto porque no estoy pudiendo solo. Eh, Segundo, es el reconocimiento de la responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? De que las cosas que yo estoy haciendo o cómo las estoy pensando posiblemente están contribuyendo a cómo me estoy sintiendo y a las cosas que se están dando en mi entorno. O sea, tengo yo responsabilidad en todo esto que estoy sintiendo. El otro puede tener culpas en algunas cosas, pero no de lo que yo estoy sintiendo. El otro es otro. El otro día nos juntamos con unas amigas a comer, traigo este ejemplo porque me parece interesante. Y, y una dijo que no suban fotos porque después, bueno, dos dijeron eso, que no suban fotos porque después a estas dos hay otras personas que le reclaman y le dicen, ¿por qué no invitaste? Y es como que cada uno tiene sus problemas con este tipo de cosas, ¿no? Sus dramas eh, y sus formas de ver la vida. Entonces las otras, por ejemplo, le decían, pero ¿qué me va a importar a mí? O sea, no están en el grupo, pero no están porque no quisieron estar o porque salieron las otras. Eh, y también podés contestar de diferentes formas. Entonces, eso a mí me sirve de ejemplo para traerlo acá. No digo que está bien una postura o la otra, pero digo, cómo cada persona percibe esa demanda desde diferentes formas de ver la vida. Alguna capaz que va a decir, no, a mí me reafecta que me digan, ¿por qué no me invitaste? Y otra dice, ¿y a mí qué me importa? Pero no porque sea un insensible, sino porque decir, pero yo no te estoy haciendo ningún mal saliendo con otras amigas. Si querés o algún día invítame a comer vos o mañana organizamos y salimos también. Es como que ve las cosas de una manera distinta. Entonces, el punto de que quiero traer este ejemplo es que el otro, el de afuera, los otros, van a actuar como les sale actuar. Nos pueden demandar, nos pueden exigir, nos pueden decir un montón de cosas. Pero cómo yo vivencio eso tiene que ver únicamente conmigo, con cómo yo veo las cosas. Y esa es la responsabilidad subjetiva. Darme cuenta de lo que está pasando no es que los otros me hacen. Ah, yo me hago. O sea, vos no me haces enojar, yo me enojo. ¿Se entiende? Algunos a veces son provocativos, ¿no? Entonces sí hay como otro tipo de cosas, pero por lo general es uno el que se crea ciertos sentimientos, ¿no?
Después, otro de los niveles de darnos cuenta de esta introspección, del ir para adentro, es que cuando estamos un poquito más a fondo, es lograr la comprensión realmente de los sentimientos, motivaciones, acciones y las consecuencias. Vamos a poder adentrarnos un poquito más y decir, a ver, sí, la verdad es que esto me está pasando por tal cosa. Sí, me puedo dar cuenta de que realmente no estoy manejando bien estas emociones. Y por último, la solución de los problemas, es decir, poder darle una mirada distinta al problema y poder pensarlo incluso de otra manera. Y es ahí cuando generalmente damos por terminado eh, el, el proceso, digamos. Bueno, acá también nos encontramos con el proceso, digamos, en sí mismo, y acá lo planteamos en 6 etapas. Primero es el hecho de poder dar justamente el inicio, ¿no? Por ahí hay cosas que yo repito entre algunas cosas, pero las quiero plantear como los plantea el autor, entonces después usted tiene una mirada más clara. Pero básicamente se trata de diferentes formas de ver, pero es lo mismo, digamos, diferentes, de todas las cosas que venimos armando, hablando, la idea es que ustedes vayan armando una estrategia que les pueda servir. Em, y nada se contradice tampoco. En la primera etapa, digamos, en esto de iniciar ayudar a relajarse, podemos hablar de, como habíamos hablado, ¿no? Del clima, poder darle un ambiente de confort, querés tomar algo, como hacer algo más ameno, hablar de otra cosa. Segundo, escuchar la narración, ¿no es cierto? Como que tratar de que la persona nos cuente, que pueda ser un pequeño alivio el poder desahogarse, ¿no? Eh, Poder responder de manera empática cuando nos dice algo que le lastima. Eh, por ahí a veces se puede, como dice ahí, evitar hacer muchas preguntas, pero a veces se puede interrumpir con algunas cosas para que nos aclare algo más, pero tratar de escuchar, de que sea lo más importante. Entonces, tenemos que hacerle sentir a la persona de que estamos interesados en lo que nos está contando. Y bueno, la verdad es que realmente estar interesados, porque si no es como que no estamos en el lugar correcto. Y evitar hacer muchas preguntas, como le digo, es como que tratar de escuchar más que meternos tanto, ¿no? Tenemos que aprender a esperar un poco con más paciencia. eh, Muchas de las preguntas que nosotros tenemos capaz que no van a ser respondidas o que no son el momento oportuno para ser preguntadas ni tampoco respondidas y que van a ser respondidas a lo largo del proceso y no en esa primera vez. Se nos pueden venir un montón de preguntas a la cabeza, pero no siempre es el momento de hacerlas. A veces hay que esperar un poco más como estrategia también terapéutica. Hay unas preguntas que la persona va a evitar y nosotros podemos volver a preguntarle, pero quizás no siempre es la primera, ¿no? Y también es interesante que nosotros acá nos podamos dar cuenta de que si es un caso como más grave y que necesita una atención de algo más, por ejemplo, solicitarle algún estudio médico o bueno, plantearle la idea de que también haga terapia y a la par nosotros acompañar, y si se da la posibilidad de trabajar en conjunto, incluso con su terapeuta, que a veces hay gente muy predispuesta a trabajar así en conjunto, eso puede servir muchísimo más. Después, la segunda parte es que nosotros podamos hacer, como dice ahí, un resumen de factores que contribuyen al problema. Es decir, podamos, no un resumen para la persona, pero un resumen para nosotros, ¿no? Eh, ¿qué patrones hay que la persona repite y que son muy habituales, ¿no? Que maneras de relacionarse con con su mismo sexo, maneras de relacionarse con el sexo opuesto, eh, mentiras que utiliza constantemente, formas de reaccionar ante algún problema, esos son los patrones habituales, cosas que son como de una conducta repetitiva. Entonces vamos
detectando nosotros y podemos ir anotando nosotros. El otro día me reía porque miramos una serie y bueno, en esta serie hay una psicóloga que trata con una chica y la psicóloga anota y la paciente se pone ansiosa y le dice, ¿pero qué anotas? Si no dije nada, ¿qué estás anotando ahí? Y en realidad es como que uno puede tener una forma de interpretar e ir anotando algunas cosas, pero no tiene que ver realmente con que uno transcribe lo que la persona nos está diciendo, porque ese sería un caos, o sea, uno no transcribe. Puede anotar algunos puntos, por ejemplo, ahí darse cuenta, bueno, este patrón se repite en tal cosa, o vuelve a decir tal otra, o resaltar algo que la persona pone énfasis. Hay algunos pacientes que como se sientan a veces cerca. Yo, por ejemplo, tengo que poner lo que escribo así, como que no me vean, porque si no, como que quieren ver lo que uno está escribiendo. Igual mi letra no se entiende nada, apenas la entiendo yo, y a veces no la entiendo yo, pero, pero igual como que quieren ver, o si no, algunos también, vos estás escribiendo y paran como que te esperan a que termines de escribir para seguir hablando. Entonces ahí, no, le digo, habla, o sea, tienes que hablar libremente, no importa que yo esté escribiendo. Pero es como que hay cosas divertidas también entre todo esto. Pero ustedes van anotando algunas cosas puntuales. Por ahí le pueden aclarar en la primera vez. Yo voy a anotar, pero para tener en cuenta, no voy a estar escribiendo lo que vos me decís, sino puntos importantes. Hay muchas personas a las que hay que bajarle la ansiedad en un montón de cosas. Hay otros que son más flexibles, que quizás también tienen experiencia haciendo terapia, ya saben, pero muchos otros no. Entonces es necesario como que en todas estas cosas empatizar y bajar a la realidad de la persona. Después, otro tipo de cosas otro factor que contribuye al problema tiene que ver con las experiencias de la niñez, tener en cuenta las cosas que le pasaron, cómo influye esto que le pasó en su actualidad. Hay personas que traen muchísimo lo que pasó con sus familias. Es como que hoy está tan incorporado el tema de la psicología que muchos se dan cuenta ya, bueno, esto debe ser porque mi mamá me abandonó. Bueno, muchas cosas pueden ser, ¿no? Experiencias tempranas que pueden traer. Pero también hay otras que al ser incluso más dañinas para la persona, la persona no se da cuenta y realmente está reprimido y fue algo más de lo que le está contando en esa oportunidad. Hay veces que lo reprimido no vuelve y se puede trabajar con lo que hay sobre la mesa, pero hay otras veces en las que hay que tratar de ir un poco más a fondo para ver qué es lo que pasó. Pero sí es cierto, como digo, que muchos tienen a flor de piel experiencias tempranas y como obviamente influyen en la actualidad y la persona lo puede traer. Entonces eso también tener como en cuenta. Eh, sí es cierto que nosotros tenemos que tener en claro y dejarle en claro a la persona que trabajamos sobre el presente. Todo lo que está pasando es como muy obvio, pero a veces hay que traerlo a la luz. Trabajamos el presente, lo que está atrás no lo podemos cambiar, lo que está adelante, mañana no lo sabemos, entonces siempre volvamos al presente. Y también en esto darnos cuenta de qué dificultades, de qué cosas hay en su presente que estén dificultando que la persona pueda desenvolverse bien, digamos. Entonces, como dice, hay dificultades presentes que reflejan la capacidad de encararse con la vida o la discapacidad de encontrarse, de- de encararse con la vida. ¿Qué cosas están haciendo que la persona pueda o no pueda desenvolverse bien? Si también podemos darnos cuenta, digamos, hacernos unas preguntas en esto, digamos, que cuánta emoción se expresa y cuánta está siendo reprimida, qué cosas no dejan que salga, qué cosas están dificultando que la persona pueda sentirse en confianza o por qué le cuesta tanto decir lo que le pasa. Hay gente que es muy, muy reservada y que no expresa ningún tipo de emoción. A veces eso es más difícil todavía para trabajar, ir al punto. O cuentan, por ejemplo, su malestar y lo asocian con problemas de la niñez, pero es como que está todo resuelto, está todo bien, sí, sí, pero esto ya es así y en realidad hay un dolor muy grande, es una resistencia muy grande a abrirse a lo que les está pasando.
si puede esa persona poner en práctica lo que comprende en esta consejería o no, o si no le está sirviendo para nada, qué clase de ayuda es la más indicada para esta persona en esta circunstancia. ¿Pueden otras personas estar ayudando en esto, personas de la iglesia, y por ahí ofrecerle alguna idea de qué hacer, sugerirle trabajar con alguien más? Es interesante no trabajar solos, digamos, a veces buscar ayuda de alguien más, del pastor. Eh, Después la tercera etapa tiene que ver justamente con el cambio de comportamiento. Es decir, que vamos a utilizar alguna forma, algún método apropiado para trabajar y con eso empezar a hacer cambios. El cambio es interesante que nosotros no le digamos, bueno, a partir de ahora, cada vez que te enojes, vas a correrte del lugar, irte a tomar aire y salir a correr. Todo eso sirve y es necesario para personas sobre todo que tienen ira y que reaccionan mal y que rompen cosas o que dicen cosas feas. Todo eso es re necesario, como habíamos visto en las primeras clases, pero no resuelve el problema. O sea, es un cambio de comportamiento superficial. El cambio de comportamiento tiene que ser justamente a partir de la introspección, el darme cuenta de que eso que tengo no está sirviendo para nada, me está haciendo mal y le está haciendo mal al resto. Sobre todo también el cambio tiene que ser por uno mismo. Si bien va a afectar positivamente el cambio a mi entorno, tiene que ser primeramente por uno, porque si yo empiezo a cambiar por mis hijos, por mi marido, por mis padres, no es un cambio genuino. Entonces el cambio de comportamiento y de pensamiento, sobre todo diría de pensamiento y de emoción, porque el comportamiento como que va después. Porque si vamos solo el cambio de comportamiento es algo que va a durar eh, nada, como poner aire en un canasto, digamos, o sea, que se va, digamos, no sé, no tiene sentido, porque va a durar muy poquito. Y entonces en base a esto, nosotros vamos primero estableciendo metas con métodos apropiados, como decía, es decir, bueno, eh, ver acá cuál es el mecanismo que más les sirve, tratar de ir escribiendo, tratar de ir pensando otras cosas, tratar de hacerle ver mediante preguntas, mediante la lectura, mediante seguir preguntando, eh, hacerle pensar diferentes formas de pensamiento. Bueno, vos pensás de esta manera con esto que te está pasando. A ver, decime otra forma en que lo podrías ver. ¿Cómo lo vería una persona que admirás, por ejemplo? ¿Cómo vería el problema? Pensemos otras formas. Eh, Ahí están, bueno, las tareas, por ejemplo, muy interesante acá es tratar de hacer un cambio de cognición, porque nuestro inconsciente fue durante toda la vida creyendo ciertas cosas, tomando patrones de conducta, pero por creer ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a tener una manera distinta de creer. El inconsciente es como que tenemos que pensarlo como que es básico. No entiende las ironías y tampoco va a asociar alguna palabra con lo negativo. Por ejemplo, si yo le digo a mi cabeza, bueno, y acá vuelvo un poquito, entonces tenemos que darle formas de pensar distinto y una de las técnicas es repetirnos cosas, tratar de que nuestra cabeza empiece a pensar distinto. Por ejemplo, el hecho de que si alguien quiere dejar de fumar, es como que no sirve de nada, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar, porque el inconsciente lo que va a entender es el fumar, no el no quiero fumar. Entonces tengo que darle respuestas que involucren el ser en el presente. Por ejemplo, soy una persona sana, soy una persona feliz, eh, estoy tranquilo, como darle respuestas del ser en el presente. Y a veces los mecanismos de repetición, sobre todo antes de dormir, funcionan muchísimo porque le damos a nuestro cerebro una estructura distinta, unas cogniciones distintas. A nivel neurológico son conexiones. El cerebro tiene un montón de conexiones neuronales, el corazón,
el intestino, que se dice que es el segundo cerebro, por eso está tan asociado. Nos sentimos mal, nos duele la panza, o a veces nos duele la panza, nos sentimos mal emocionalmente. Eh, pero tenemos que hacer un cableado neuronal distinto al que está acostumbrado nuestro inconsciente, nuestro cerebro. Si bien, como decimos, el inconsciente no tiene un lugar físico, es el hecho de que de todos modos está dentro nuestro, ¿no? Y tenemos que darle ciertas formas de pensar distintas. Yo siempre digo y me lo imagino de esta manera, es como que si se imaginan un campo que está plantado, no sé, con cualquier cosa, con trigo, y hay alguien, dueño, lo que sea, que siempre pasa por un mismo camino. Es como que se arma un sendero y las huellas quedan marcadas, porque pasa por ahí muchas veces. Ahora, si uno, por ejemplo, quiere hacer un camino distinto, pasa una vez y 2 o 3 días o un poco más va a estar aplastado, pero después vuelve a levantarse, porque no se pasó más por ahí. Así pasa con el pensamiento. Si yo siempre pensé de una manera, mi cerebro tiende a ir por ese camino que ya está marcado. Si yo empiezo a pensar de una manera distinta, pero lo hago solo una semana, es como ese trigo que vuelve a levantarse. Yo tengo que pasar muchas veces por ahí para que se marque realmente el camino, el trillito, como decimos nosotros en misiones, el trillo, el sendero. Es como que tengo que dejar la huella marcada y eso se consigue con repetición. Tenemos que ser constantes y hacerlo con repetición. Y después nos encontramos con la fase o el punto, digamos, la etapa del descubrimiento de factores que contribuyen al problema. Cuando hablamos del cambio de comportamiento, vendrían a ser como cosas que tengo que hacer distintas y tengo que pensar distinto. Pero eso no quiere decir que ya consigamos el cambio real, ¿no? Pero son cosas distintas que vamos haciendo. Necesitamos hacer cosas distintas si no queremos tener resultados iguales siempre. Eso es algo obvio que se sabe, ¿no? Y la cuarta es el descubrimiento de factores que contribuyen al problema. Entonces acá es donde nosotros quizás anteriormente nos podíamos dar cuenta de cosas, pero acá tenemos que hacérselas saber a la persona. Mirá, vos tenés eh, resistencia a esto, o sea, no querés que yo te ayude, no querés cambiar. Querés que yo te ayude, pero en realidad vos no querés cambiar. O hay algo, bueno, acá se llama, no hace falta decirle con palabras, la transferencia y la contratransferencia. La transferencia quiere decir que son términos psicoanalíticos en realidad, que se pueden dar, digamos, en todo proceso de trabajo terapéutico, y que es cuando se le atribuye a la persona del pastor, consejero, psicólogo, alguna conducta, alguna imagen que la persona está teniendo de otro. Por ejemplo, hay pacientes que se enamoran de su psicólogo o su psicóloga. Y en realidad no es que están enamorados de la persona. A veces puede ser la representación de una imagen, de un ideal, de otra persona. O se le atribuye, por ejemplo, la figura al pastor del papá. Entonces empiezan a ver como comportamientos que sirven en la transferencia y otros que no. Y a veces hay que aprender a verlos y aprender a trabajar con esto. Entonces me di cuenta de que empezaba a verme como un papá, pero eso es la transferencia. Entonces tengo que tratar de tomar, puedo en algún momento decirle o a veces no, pero lo tengo que trabajar como estrategia. Y acá hay algo que es la contratransferencia cuando pasa al revés, cuando a nosotros como consejeros nos empieza a afectar personalmente algo que nos está pasando, algo es interno, pero viene representado con la figura del aconsejado. Entonces acá también tenemos que prestar atención y en eso buscar ayuda a nosotros, darnos cuenta y por ahí pedir alguna sugerencia a alguien más, hablar con alguien de confianza, que bueno, con el pastor, por ejemplo, y poder expresarle esto que nos está pasando. Bueno, me cuenta este tipo de cosas y la verdad que a mí me hace acordar mucho a mi mamá y me pone mal. Entonces a veces se puede continuar trabajando igual. Cuando uno trabaja a la par, o si no, hay situaciones en las que hay que derivar el caso. Mira, yo no estoy pudiendo con esto,
porque pasó tal cosa, podemos ser sinceros y entonces la persona no se siente que hay un problema con ella, sino que realmente tiene que ver con nosotros. Eso no se da tanto, pero por ahí puede darse. Eh, Así como hay personas en el mundo, hay posibilidades de cosas que pasen. Después, el desarrollo de planes futuros sin consejo. Es decir, que acá es lo que veíamos, que no necesariamente tenemos que seguir con la consejería, pero que podemos darle algunas cosas para hacer a futuro. Bueno, vernos cada tanto, eh, que no se sienta como abandonado y solo, ¿no? Y después, en la última etapa, la culminación del consejo, ¿no? Como que, bueno, llega un punto en el que las cosas se dan por terminadas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vas, Irma? Te pregunto a vos, que son las que estás ahí. No, todo muy bien. Estoy tratando de anotar los comentarios, son muy valiosos. Bueno, Sí, 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 hermosa la clase. Sí, ahí yo te doy fascinante. con todo y tenés que hacer uso de hablar de escribir rápido. Sí, me gusta mucho escribir, así que lo Ah, sí, me disfruto. habías dicho. Sí, Bueno, bueno, esa es la ventaja, ¿no? sí, claro. Y que todo lo que Sí. yo diga va a quedar registrado ahí, ojo con lo que digo. Mm, no, es que son excelentes consejos, sí. La verdad que de esta manera uno va a tratar de, bueno, va uno a aprender a conocer más a las personas. Y pues el, el propósito es dar esa ayuda. Y bueno, también para mí me sirve, ¿verdad? Porque así puedo entender muchas cosas que a mí me han pasado y cómo es que las he sobrellevado, ¿verdad? Entonces, hay cosas que aquí están y que he practicado y hay cosas que me hace falta practicar. Entonces, es muy bueno. Sí, muy buena la Sí. clase. Muchas Gracias, gracias. Irma. Gracias. Realmente yo valoro mucho y admiro el hecho de que no hay una edad para poder seguir aprendiendo y que uno no se quede con el yo soy así, yo ya lo viví así y ya está, sino el hecho de siempre seguir aprendiendo. Y la verdad es que a mí, al ser más joven que vos, por ejemplo, me ayuda como motivación a decir, bueno, siempre uno tiene que estar eh, predispuesto a que alguien más nos enseñe, siempre. Qué lindo tener esa apertura y yo valoro mucho esa humildad y ojalá que la pueda, que la pueda también atribuir a mi vida de siempre ser así, como querer aprender y mejorar, mejorar, porque creo que somos sinceros en decir que nos falta un montón, siempre, siempre estamos en Sí, escasos en el querer eh, bueno, mejorar. Creo que ahí aparece la insatisfacción del ser humano, de que nunca se llega a un estado pleno. Y bueno, ese es el ejemplo de Jesús, ¿no? Solo con él. Pero acá en la tierra sí. no. Entonces aparece como esa insatisfacción. Pero bueno, gracias, Irma, por tu Es aporte. hermoso. Es hermoso, sí. Voy a cumplir 74 años el mes que viene, si Dios permite. ¿Qué día? Y el treinta de Uh, noviembre, si Dios permite. yo Cumplo también soy 70, de noviembre. si Dios me deja llegar. Entonces, para mí esto es maravilloso porque yo cursé únicamente la primaria, Ajá, 2 meses de secundaria y un año de la carrera técnica de secretariado. ajá, qué Entonces, lindo. me fascina escribir, me fascina aprender. No pude hacerlo más, pero me encanta leer. Toda la vida me ha gustado mucho leer. Es algo, una herencia hermosa que mi papito me dejó. Qué lindo, Leer, qué lindo. leer. Entonces, a través de la lectura de los libros que han pasado por mis manos, he aprendido muchas cosas que también me han ayudado para dar ayuda a otros. Sí, Qué es una bueno. bendición. Es una bendición. Qué Gracias. lindo, me encanta. Te felicito y nada, me parece muy lindo como para aprender también de vos esto de siempre querer aprender y leer. Qué lindo. Leer es lindo. Bueno, Me pasaría por todo el ahí día leyendo. a lo mejor hoy me va a faltar un acento, a lo mejor en alguna, Ah, no en mi importa, trabajo, porque no pude con la revisión, ver que tiene ahí la para no la pasa nada. revisión, pero me gusta mucho la ortografía, entonces espero que por ahí no tenga tantos taches.
Sos detallista. Gracias, gracias, no pasa nada. Bueno, este vendría a ser el último tema de las técnicas, directivas y no directivas. La primera se corresponde con el creador de la técnica no directiva, Carl Rogers, que justamente, bueno, acá el autor, que es Jorge León, que es el que toma mucho de esto y es el que, si pueden leer el libro, a ver, si pueden leerlo completo mejor, pero por ahí hay algunas partes en las que habla de los ejemplos y de las formas de trabajar de él, van a ver por ahí que se puede entender un poco más y es más interesante para comprender. Y acá él, bueno, que es un pastor que también hace mucho trabajo de psicoterapeuta, sobre todo cuando estuvo viviendo, no sé ahora dónde vive, pero cuando estuvo viviendo en Cuba, bueno, entonces muchos ejemplos son de ahí, de trabajar con las personas bueno, y explorar esa parte inconsciente. Y eh, por lo que se ve, digamos, la forma de trabajar justamente de él tiende a ser más esta, la no directiva. Bueno, y él acá empieza diciendo que Sócrates, digamos, llamó al método filosófico del mayéutica, que significa parir. Y justamente la idea que él propone es que cuando la persona va a estar con nosotros, tiene que hacer un parto emocional, un parto intelectual, perdón, intelectual, un parto intelectual porque de esa manera se abre ese otro mundo desconocido, incluso para la persona propia, van a hacer algo que estaba ahí adentro, pero que la persona no lo sabía, nosotros tampoco, obviamente. Entonces, Sócrates decía que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros mismos la solución del problema. Hoy nosotros también entendemos de que solo no podemos, no es tan así como lo plantea Sócrates, con ayuda de Dios. Sin embargo, lo que tenemos que entender es de que está en nuestra cabecita el hecho de la solución de los problemas. A veces necesitamos de un recurso de otra persona que nos ayude como a explorar un poco más eso. Y la técnica no directiva se basa justamente en que eh, vamos a ir caminando hacia, hacia esa parte inconsciente, pero a medida que vayamos caminando es como que la persona o el discurso nos va a ir llevando hacia ese camino que no, que es desconocido. La diferencia la vamos a ver un poco más en la técnica directiva, que justamente es direccional, es como que se manda un poquito más el qué hacer. En la técnica no directiva simplemente dejamos que se despliegue como tenga que desplegarse el inconsciente, pero sí es cierto que todas esas cosas que vimos antes durante el proceso se tienen en cuenta, pero que la va a tener más en cuenta el consejero, digamos, para poder guiar a la persona. Entonces, acá la intención es hacer brotar lo que cada uno tiene en su inconsciente para elaborarlo de la manera adecuada, de manera consciente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que tratar de tener como eh, esa apertura de poder ir guiando a la persona, si bien hay cierta dirección, pero no por donde nosotros queremos, sino por donde la persona nos va guiando con este manejo inconsciente. Es decir, por ejemplo, a veces estamos charlando de un tema y nosotros estamos pensando que el problema está en que tenemos que ir por el lado de una no resolución con algo con el padre. Y toda la hora se pasó hablando de la mamá. Entonces nosotros dejamos que fluya. Entonces tiene que hablar de la madre y tiene que hablarlo, pero quizás seguimos con la idea de que tiene que ser hacia el padre. Entonces podemos después guiar, bueno, y sí, con tu papá, ¿qué tal? Contame. Capaz hay resistencias a no querer hablar, quizás estamos equivocados y no va por ese lado, pero entonces en ese lado nosotros nos damos cuenta de que la persona tiene que ir descubriendo por su cuenta por dónde es el camino, con nuestra ayuda como bastoncito, ¿no? Eh, entonces vamos a ir viendo con la persona cómo hacer para que tome decisiones, pero con cierta ayuda nuestra, pero la persona es la que va haciendo, ¿no? El camino. Y después vemos, bueno,
Acá está también descubrir la necesidad de tomar las propias decisiones y el deseo de resolver la propia situación, que son como puntos. Eh, a veces ese deseo de resolver la propia situación es difícil porque la persona como que deposita mucho en el consejero, ¿no? Entonces como que siente que tiene que apoyarse en todo. Entonces nosotros tenemos que encaminar a que surja esa parte, como les decía, la responsabilidad subjetiva, a que la persona pueda encontrar la manera más adecuada de resolver la situación. Y por último, bueno, se logra la resolución del conflicto, ¿no? Es como disipar la niebla mental, como dicen, poder entender las cosas. Y después nos encontramos con la técnica directiva, en la que hay mayor participación de parte del consejero, es decir, que es el que justamente va dándole pautas a seguir. Y lo que plantea es que hay ciertas dificultades de la técnica, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, en la técnica directiva, para hablar un poquito más, es que, para contarles un poquito más de esto, justamente que la persona tiene que responder algunas preguntas que nosotros le hacemos, eh, le expresamos claramente, este es el problema, vamos a trabajar por este lado, pero a veces, eh, como vemos acá, tiene ciertas dificultades con idea y quizás hay un montón de cosas más para explorar, pero como nosotros condicionamos un poco, la persona no se suelta. Eh, a veces también la persona puede descansar demasiado en la dirección del consejero y no toma las riendas de lo que le está pasando. No hay tanta libertad para expresar las emociones, los sentimientos, entonces tiene como ciertas dificultades. Sin embargo, por ahí lo que plantea este autor es que no siempre se hace una técnica tan a rajatabla una o la otra, sino que se van articulando las dos. A veces se puede direccionar un poco y otras veces se puede dejar que fluya más libremente, como tener cierta apertura. Entonces, también de esa manera no hacemos todo tan estructurado, ¿no? Y de esta manera podemos tener un poquito más de dirección, pero a la vez eh, dejar que fluya un poco más lo que tiene que ir surgiendo en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente esto vendría a ser la técnica directiva y la no directiva. No hay una regla de cómo hacerlo. Es decir, bueno, en la primera sesión hacemos esto, 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 esto. Tenemos las etapas del proceso que vimos, pero no hay como una regla estricta. Eh, y con esto, bueno, damos por finalizada la unidad número 4. Venimos re bien, ya es la anteúltima semana de clases, la semana que viene ya termina y vamos a terminar bien, creo yo. Muy pronto. Sí, re pronto, súper rápido. Como que nos empezamos a acostumbrarnos y ya nos vamos de nuevo. Bueno, pero con esto damos por finalizada, así que les dejo para que lo lean. Después el viernes les voy a dar la consigna del trabajo, el último, pero todavía hay tiempo, así que no se preocupen. Pero bueno, te saludo, Irma, les saludo a todos con la paz del Señor, que tengan una linda tarde. Un abrazo. Un abracito, Nos un vemos el viernes. abracito. Chao, chao. Bendiciones. Chao.